Se le llama porfiriato al periodo que va de 1876 a 1911. En este tiempo gobernaba el presidente Porfirio Díaz, menos en el periodo de 1880 a 1884. En ese lapso gobernó el general Manuel González. En México hubo varias transformaciones en diferentes áreas como era la agricultura, los medios de comunicación y la industria. En el estado de Yucatán hubo diversas transformaciones. La más importante se dio por la industria nequenera. Se exportaban y producían grandes cantidades de fibra de nequén. Esta era indispensable para la producción de sogas y empaques. El expansionismo del cultivo de nequén fue en aumento y generó grandes ganancias a los que eran hacendados yucatecos. Al final de la dictadura, el estado de Yucatán era el estado más rico de la República y la ciudad de Mérida se pudo modernizar. Ejemplo de esto fue el alumbrado público, avenidas, paseos, edificios públicos, residencias privadas, servicios de agua, luz, la pavimentación de calles, telégrafos, correos, teléfonos, etc. Con el aumento de la producción de nequén se redujo la actividad de la agricultura. Los peones de las haciendas permanecían en ellas por un sistema llamado endeudamiento. Consistía en que se les adelantaba su salario y luego tenían que ir pagando la deuda con el trabajo que ejercían ahí. Uno de los lugares más importantes o que hoy en día son recordados por aquellos acontecimientos son las haciendas nequeneras yucatecas. Surgieron en la segunda mitad del siglo XIX por impulso de las antiguas familias que desde la época colonial poseían grandes propiedades territoriales. Las grandes haciendas nequeneras representaron durante 100 años la base de la economía de Yucatán. Más de 1 millar de haciendas laboraban a principios del siglo y Yucatán vendía anualmente en el extranjero nequén por un valor de 20 millones de pesos. Estas haciendas fueron construidas entre los siglos XVII y XIX. Son consideradas los tesoros arquitectónicos del estado de Yucatán. De estos resaltan San José Cholul, Santa Rosa y Temozón, los cuales funcionan hoy como hoteles exclusivos. Durante el porfiriato, el estado de Yucatán fue gobernado por 21 gobernadores. El primero fue Manuel Romero Ancona y el segundo Luis Curiel. El 24 de noviembre de 1902, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de reforma constitucional que fue enviada en 1901 y hablaba sobre erigir el territorio federal de Quintana Roo. Como consecuencia de esto, el estado de Yucatán perdió más de 50,000 kilómetros cuadrados. En el periodo que va de 1902 a 1906, Yucatán fue gobernado por Olegario Molina Solís. Durante su gobierno se terminó el Teatro Peón Contreras, el cual es un edificio de estilo neoclásico francés, inaugurado en 1908, donde destaca una escalera de mármol que conduce a la sala de espectáculos. La sala consta de un lunetario, 3 niveles de palcos y galería. En 1912 tuvo poca temporada teatral. En 1940 se cambia el nombre y su función a Cinema Peón Contreras. Funcionó así más de 30 años hasta ser clausurado, pero se reinaugura en 1981 y actualmente es el centro cultural más importante del ICI. Está ubicado en la calle 60 por 57 y 57A. Su nombre se debe al poeta, novelista, político yucateco José Peón Contreras. El Paseo de Montejo fue construido en 1886 y 1905 y fue nombrado así por homenaje al fundador de Mérida, Francisco de Montejo, la cual era una avenida inspirada en los grandes bulevares de París, donde se plasmaron viejas casonas construidas en esa época, que hoy en día muchas de ellas aún existen. Tal es el caso del Palacio Cantón, la cual fue construida a finales del Porfiriato por Francisco Cantón y tuvo un estilo arquitectónico eclesiástico. Hoy en día es el Museo del INAH. La Quinta Montes Molina fue construida por don Aurelio. Tras situaciones políticas del país, vende su casa a don Avelino Montes Molina y mantiene la casa tal y como está hoy. Hoy en día actualmente es un centro de eventos y un museo. La Casa Valles fue construida en 1905, tiene un estilo arquitectónico neoclásico. Esta casa se remonta al mayor periodo económico de Yucatán. Esta casa es conocida por el apellido de su tercer propietario, el señor Agustín Valles. La Casa Peón de Regil, al igual que la anterior, fue construida en el mismo año por el señor Pedro de Regil y un estilo neoclásico. Esta se caracteriza
por una fachada de piedra alambrada. Actualmente es una sede de oficinas del grupo financiero Inbursa. Casa Peón de Miranete. Fue habitada por el doctor Medina Ayora, tiene un estilo neoclásico. Esta casa ha sido la menos remodelada. Después de la construcción del Paseo de Montejo, se empezó el servicio del Hospital Orán, el Asilo Ayala y la Penitenciaría de Juárez. Creó nuevas plazas en el magisterio, se aumentó sueldos a los maestros y se aprobó una ley de pensiones y jubilaciones. Sin embargo, no todo fue bueno. Durante el gobierno no se tomó en cuenta algunas cosas importantes como combatir el analfabetismo o mejorar la vida de los peones de las haciendas. Durante la última década del siglo XIX, Porfirio Díaz demostró una política económica que apoyaba más al extranjero. Esto ocasionó un gran descontento. A principios del siglo XX apareció un personaje llamado Francisco I. Madero. Este fue creador del partido antirreeleccionista. Publicó un libro llamado La sucesión presidencial en 1910, en donde cuestionaba el gobierno de Díaz. En junio de 1909, Madero partió a Yucatán para dar a conocer su programa de gobierno. Desembarcó en el puerto de Progreso, el cual estaba lleno de multitud que aclamaban su llegada. Madero fue presentado al pueblo yucateco por José María Pino Suárez. Madero fue a Campeche y al regresar a Mérida publicó en los periódicos como el Diario Yucateco y la Revista de Mérida. Mientras las ideas de Madero cobraban fuerzas, en Yucatán existía una inestabilidad política mientras el pueblo recibía a Madero. El gobernador que suplía a Molina Solís, que era Muñoz Aristegui, viajó a México para que Porfirio Díaz le garantizara que ganaría las elecciones para gobernador. Cuando se conocieron estas intenciones, un grupo numeroso de políticos que se oponía se reunieron en casa de Adolfo Cámara y postularon a Delio Moreno Cantón para candidato a gobernador. A su vez, el partido antirreeleccionista postulaba a José María Pino Suárez. Cuando Aristegui regresó, se dio cuenta de que sus oponentes se habían organizado en dos partidos, y él no tenía tanto, solamente el de los electores oficiales, así que tomó medidas de represión contra sus oponentes. El 5 de enero de 1910, tras la represión, el Congreso declaró gobernador a Aristegui. José María Pino Suárez publicó un diario llamado El Peninsular, en el cual hablaba sobre las horribles condiciones de vida de los peones en las haciendas. Un hecho que fue significativo durante esta época fue la sublevación de Valladolid, Yucatán. Fue en la madrugada del 4 de junio de 1910 que estalló un movimiento armado que era encabezado por Miguel Ruz Ponce, Maximiliano Ramírez, Claudio Alcocer, Atilano Albertos, José Donato y Bonifacio Esquivel. Este movimiento es muy conocido como la primera chispa de la Revolución Social Mexicana, ya que expresaba un descontento con la política económica porfirista y además mostraba un descontento con la reelección de Aristegui. En este movimiento se dio muerte al jefe político de Valladolid, que era Luis Felipe de Regil, jefe de la policía local y un agente, hasta que el 9 de julio fueron derrotados por Ignacio Lara y Gonzalo Luque. Los amotinados fueron fusilados y otros más enviados a la cárcel de San Juan de Ulúa y Mérida. En el resto del país, en ese año, Porfirio Díaz se declaró presidente nuevamente y mandó encarcelar a Madero para que no se opusiera, pero él logró fugarse y proclamó el Plan de San Luis el 6 de octubre de 1910. Un mes después estalló la insurrección nacional maderista y se inició la Revolución Social Mexicana. Este movimiento cobrará fuerza. Ya para el año de 1911 se sumaron rebeliones que eran comandadas por Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Francisco Villa, entre ellos que eran apoyados por las poblaciones rurales. Ante esto, el dictador Porfirio Díaz abandonó el país. La forma de vestimenta durante el porfiriato en aquel entonces dependía de la clase social como hoy en día. No hay mucho cambio en las diferencias de clases sociales. Solían usar ropa de gente con prioridad alta, era traída mayormente de Europa. La gente de clase baja vestía aún de trajes mexicanos, mientras que la gente rica vestía a la moda con trajes y vestidos de Francia. La gente de clase alta vestía con blusas, camisas, corsés, corpiños, enaguas, crinolinas, canesús de encaje, camisolas, miriniña, frut de seda, etc. También se usaban famosos accesorios en aquella época, entre los cuales destacaban los sombreros, los pañuelos, los guantes, cuellos de encaje, las zapatillas, los botines y por supuesto las famosas bolsas.
Otro adorno importante es el crespón. Los tradicionales encajes en aquellos años denotaban la opulencia. Las mujeres del pueblo, vendedoras de flores o de frutas de agua o tortillas, planchadoras o tamaleras, vestían en aguas de telas hechas de algodón o lana y usaban huipiles. Sin embargo, no se quedaban atrás y también usaban accesorios de acuerdo a sus capacidades, pero entre los más destacados estaban las gargantillas, anillos de plata, aretes de calabacillas de corales y el más importante de los accesorios, el rebozo. El valor del rebozo dependía de su largo y podía estar hecho de algodón o seda y se usaba de muchos colores. Es así como el porfiriato hace un término en Yucatán y México, adoptando muchas costumbres de Francia y Europa.